Hola, enfrentarse al informe de autoevaluación de la ANEA es, bueno, puede parecer una tarea gigantesca, ¿verdad? Pero si lo pensamos bien, es como montar un puzzle, que por suerte ya viene con instrucciones. Así que hoy lo que vamos a hacer es justo eso, desgranar cada pieza para que todo el proceso sea mucho más claro, lógico y sobre todo más sencillo. Venga, vamos a ello. Y vamos a empezar por la regla de oro, la más importante de todas, de verdad. Antes de meternos en dimensiones, criterios o cualquier otra cosa, hay una instrucción que es que lo cambia todo. La guía es súper clara en esto. El informe es un documento de Word interactivo y esto significa que es fundamental, pero fundamental, trabajar directamente sobre él. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, esa regla de oro que acabamos de mencionar. Después navegaremos por las 5 dimensiones, veremos exactamente cómo se evaluar los criterios, cómo construir argumentos que de verdad se sostengan, cómo resumir los hallazgos clave y finalmente cómo rematarlo todo con la síntesis final. Un camino paso a paso para que esto sea mucho más llevadero. Venga, pues empezamos con la primera sección. Ojo, que esta norma es súper simple, pero es que es el punto de partida para que todo salga bien. Y sobre todo, es la clave para ahorrarse un montón de problemas técnicos que, de verdad, no hacen más que complicarlo todo. Y aquí está la regla, así de clara y directa. No se debe convertir el archivo, ni a PDF, ni a Google Docs, ni a nada. El documento está diseñado para funcionar tal cual. ¿Qué pasa si se convierte? Pues que su estructura, todas las funciones interactivas, se pueden romper. Se estropea todo. Así que la clave es súper sencilla. Trabajar siempre, pero siempre, sobre el documento de Word original, sin ninguna excepción. Vale, con esa regla ya clarísima, pasemos a la estructura del informe. A ver, para entenderlo bien, hay que pensar en estas 5 dimensiones como si fuesen un chequeo médico completo, una revisión a fondo de la salud de la carrera académica, pero mirándola desde todos los ángulos posibles. Y estas son las 5 grandes áreas que lo organizan todo. Se empieza por la gobernanza de la carrera, que es, digamos, la estructura, el esqueleto. Luego, el proyecto académico, que es el corazón del programa. Después, las personas, claro, las que lo hacen posible. A continuación, los recursos con los que se cuenta. Y se cierra con el impacto y los resultados. Al final, cada criterio que se va a evaluar encaja perfectamente en una de estas 5 categorías. Bueno, y ahora sí que vamos al meollo del asunto, cómo evaluar los criterios. Aquí el trabajo consiste en analizar una serie de indicadores dentro de cada criterio y a partir de ahí decidir un nivel de cumplimiento general. Digamos que este es el momento de hacer el verdadero diagnóstico. A ver, para cada indicador, que son esas frases que vienen marcadas con A, B, C, etc., solo hay 3 opciones posibles. O bien se marca CT, que es cumplimiento total, CP, que es cumplimiento parcial, o NC, que es no cumple. No hay más. Este es el primerísimo paso, la base sobre la que se va a construir toda la evaluación del criterio. Vale, ya están marcados todos los indicadores. La pregunta es, ¿cómo se decide el nivel general del criterio? Bueno, pues aquí es donde entra en juego la escala cualitativa. Y mucho ojo, porque esto no es una simple media matemática. Es un sistema que asigna un valor del 1 al 5, desde no se cumple hasta pleno, pero siguiendo una lógica muy, muy concreta. Y aquí está la clave de todo el cálculo. El resultado final no es para nada arbitrario, sino que depende de una cosa muy específica. Si el criterio tiene un número par o un número impar de indicadores, esa distinción es lo que determina cómo se van a combinar los cumplimiento total y los cumplimiento parcial para sacar la nota final. Vamos a ver cómo funciona esto con un ejemplo, que se ve más claro. A ver, miremos el ejemplo que es muy claro. Imaginemos un criterio con 4 indicadores, o sea, un número par. Si se tienen 3 cumplimiento total y 1 parcial, el resultado es satisfactorio. Hasta aquí bien. Pero ojo al cambio. Ahora un criterio con 5 indicadores, un número impar. Si aquí hay 2 total y 3 parcial, el resultado se desploma a escaso. Es fundamental entender esta regla para asignar la puntuación correcta y no meter la pata. Perfecto, ya tenemos la puntuación. Pero claro, un número por sí solo no dice gran cosa, ¿verdad? Así que ahora viene un paso que es absolutamente crucial: justificar esa evaluación. Hay que defenderla con argumentos y con pruebas. El campo argumento es precisamente para eso. Es donde se cuenta la historia que hay detrás de esa puntuación. Aquí es donde se explica con todo el detalle posible y basándose en evidencias por qué se ha asignado ese nivel de cumplimiento. Y esto es importante, no es una opinión, es una defensa totalmente razonada de la evaluación que se ha hecho. Y si el argumento es la historia, los medios de verificación son sencillamente las pruebas. Son las pruebas del delito, por así decirlo. Aquí es donde se listan los documentos concretos, las actas, los informes, cualquier cosa que demuestre que lo que se dice en el argumento es cierto y se puede comprobar. Y por supuesto, es crucial que el argumento y las pruebas vayan de la mano, que estén perfectamente alineados.
Muy bien, imaginemos que ya hemos evaluado todos los criterios de una dimensión, cada uno con su argumento y sus pruebas. Pues antes de saltar a la siguiente, el informe nos pide hacer una pequeña pausa para reflexionar, para sintetizar los hallazgos más importantes de esa dimensión que acabamos de cerrar. Justo al final de cada dimensión hay que resumirlo todo en 3 puntos clave. Primero, las fortalezas. Segundo, las debilidades. Y tercero, y quizá lo más importante, las recomendaciones de mejora. Este pequeño resumen es lo que al final ayuda a construir una visión mucho más estratégica de cómo está realmente la carrera. Y con esto llegamos ya al último gran paso. Una vez analizadas las 5 dimensiones, es el momento de juntarlo todo en una gran tabla resumen. Esta tabla es como la foto final, un retrato cuantitativo de toda la autoevaluación. Esta es la famosa tabla de síntesis evaluativa. Y en realidad es muy sencillo. Aquí simplemente se trata de contar cuántos criterios han obtenido un pleno, cuántos un satisfactorio y así con todos. Se hace, eso sí, una distinción que es clave. Se separan los criterios sustantivos, que son los esenciales, los que de verdad pesan en la calidad del programa, de los no sustantivos. El resultado es una visión de pájaro súper clara de los resultados globales. Y para terminar, volvemos al punto de partida, porque de verdad que es la idea más importante de todas. La coherencia entre argumentos, pruebas y puntuaciones es fundamental, sí, pero nada, absolutamente nada de eso va a funcionar si no se respeta la regla de oro. Trabajar siempre, siempre, siempre en el formato Word que se proporciona. Es que no hay otra. Porque al final hay que verlo así. Este informe no es solo un trámite burocrático, es la oportunidad de contar la historia de calidad de un programa, demostrar sus puntos fuertes y su compromiso real con la excelencia. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿cómo se va a contar esa historia?